Saludos cordiales, esto es Tecnocracia México y en esta ocasión les traemos la falsa pirámide del sistema Illuminati, que sería el primer video de lo que será nuestra carpeta de metaciencias y temas paranormales. Primeramente vamos a definir qué es un sistema piramidal. Según la Real Academia Española, un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. También nos dice que es un conjunto de cosas que relacionados entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objetivo o objeto. También en biología es un conjunto de órganos que intervienen en alguna de las principales funciones vegetativas del sistema nervioso. Y bueno, ahora vamos a definir qué es una pirámide. Como muchos de ustedes sabrán, es una figura geométrica. Es un sólido que tiene por base un polígono cualquiera y cuyas caras, tantas en número como los lados de aquel, son triángulos que se juntan en un solo punto llamado vértice. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que es un sistema. Como vemos, es un conjunto de cosas, cosa 1, cosa 2, cosa 3, cosa 4, etc., que conforman un sistema. Y ahora tenemos los ejemplos de lo que es una pirámide. Tenemos la clásica pirámide con una base cuadrada y tenemos una pirámide de varias caras cuya base tiene varios lados. Podría suponerse de un octaedro. Realmente podemos definir lo que es un sistema piramidal y lo definimos como un conjunto estructurado de unidades en forma de pirámide con una meta o fines diversos o en común y para dar o tener un orden. Y ahora tenemos los tipos de sistemas piramidales, que los hemos clasificado en dos grandes rubros, que son el sistema humano y el sistema natural, o sistema piramidal humano y el sistema piramidal natural. Y dentro del sistema piramidal humano tenemos ejemplos como el sistema político, el religioso, el militar, el empresarial, el socioeconómico. Por ejemplo, el socioeconómico, arriba están los ricos, después vienen los de la clase media y al final los pobres. Mientras que en los sistemas naturales están, por ejemplo, los sistemas alimenticios, el sistema grupal o social de los animales, plantas, etcétera, de los seres vivos. Después, el sistema micro y macroscópico, que como vemos puede tener una forma piramidal si lo vemos estructurado desde las partículas subatómicas que conforman los átomos, y estos a su vez moléculas, y estos a su vez seres orgánicos e inorgánicos, y estos a su vez planetas, soles y astros, y estos a su vez sistemas solares, y estos a su vez galaxias, etcétera. También pues los sistemas orgánicos, pues por ejemplo tenemos la vía córtico-espinal. Un ejemplo a detalle de un sistema piramidal humano es, por ejemplo, un sistema político. En el caso de México, tenemos que existen tres poderes, que son el ejecutivo, conformado por el presidente, que está en la cúspide de la pirámide, y los gobernadores. Después sigue el tipo de poder legislativo, que están los senadores y los diputados en medio de la pirámide, y posteriormente está el poder judicial, en el cual están los ministros. Y finalmente, en la base de la pirámide están los votantes, que son pues todas las personas que emiten su voto o su sufragio. Sin embargo, aquí vemos, por ejemplo, el sueldo mensual, nada más para recordar de cuánto gana, por ejemplo, un presidente, que son más de 250,000 pesos mensuales, un gobernador más o menos 200,000 pesos, los senadores más de 160,000 pesos, los diputados más o menos de 100,000 pesos y los ministros hasta más de 333,000 pesos, es decir, ganan todavía más que el mismo presidente en algunas ocasiones. Entonces, como vemos, muchas veces esto podría significar un gran despilfarro de dinero en lo que es la política, ya que,
como sabemos, muchos de estos políticos son corruptos, son incompetentes, son incluso ignorantes. En el caso de muchos diputados se ha sabido que incluso hay quienes ni siquiera han terminado pues sus estudios básicos y son gente sumamente ignorante, pero lamentablemente aquí en México todo esto se basa mucho en los conceptos de relaciones sociales, relaciones públicas, y no se basa por medio de las aptitudes y actitudes, más que nada aptitudes que sean aptos para esos puestos, sino más bien por la apariencia y por los amigazgos y compadrazgos que tienen. Y que, por cierto, a Luis Donaldo Colosio, aquí en México, lo mataron precisamente por hablar de toda esta corrupción. Y bueno, también tenemos otro ejemplo del sistema piramidal humano, que es el sistema religioso, y otra vez en el caso de México es el católico, porque es una de las religiones que más abundan o más proliferan en este país, pues por diversos motivos. Pues como sabrán, desde la llegada de los españoles se impuso el sistema religioso católico, y que irónicamente hoy en día en España ha perdido mucho auge a comparación de en aquellos tiempos. Hoy incluso muchos de los españoles son incluso, perdón por repetir la palabra, pero son hasta ateos. Y bueno, aquí tenemos en la cúspide de la pirámide al Papa, seguido del cardenal, ya los podemos ver, y al final, después del obispo, el canónigo, el vicario, el padre, etcétera, están los fieles, feligreses, creyentes, adoradores, como quieran llamarle, que es prácticamente el pueblo. Y aquí está el sistema piramidal natural, sistema alimenticio. Y bueno, aquí lamentablemente se me pasó y no borré pues más bien no lo puse dentro de la diapositiva como debía. Un gato está ahí y no debía de estar todavía en la presentación. Y como vemos, aquí ya se presenta la pirámide en cuya base están los elementos como los minerales, la tierra, el agua, la luz solar, etcétera, que son consumidos por los seres autótrofos que están arriba de ellos, que son las plantas, algas, etcétera, y estos a su vez son consumidos por los consumidores primarios, que son herbívoros como las vacas, ovejas, insectos, etcétera, y arriba están los consumidores secundarios, como los carnívoros, algunos carnívoros, insectívoros y algunos omnívoros, como serpientes, zorros, puercos, gatos, perros, etcétera. Y arriba de estos están los consumidores terciarios, que se le llaman superdepredadores, carnívoros, omnívoros y hasta algunos insectívoros podríamos clasificar, dentro de esta gama. Pues sin embargo no es muy usual porque no existe ningún insectívoro que pueda comerse también a los carnívoros y a otros, pero pues dentro del reino insectoide existen pues superdepredadores de insectos y arácnidos. Y arriba de ellos están los consumidores superiores, en los cuales nos encontramos nosotros, los seres humanos, puesto que, y especies semejantes, entre ellos podríamos clasificar a los extraterrestres semejantes a nosotros, de haberlos, y en otros planetas, a los intraterrestres, es decir, a seres que habitan debajo de la Tierra, de haberlos, pues según las teorías y según los testigos, existen todos estos seres, y que pues
nos alimentamos de todo lo que está abajo, incluso de los carnívoros. Si ustedes saben un poco de historia, sabrán que en la prehistoria los seres humanos se alimentaban incluso de carnívoros. Por ejemplo, los antiguos olmecas comían hasta el cocodrilo, que es un superdepredador. Aquí en América, específicamente en México, aquí en mi tierra tabasqueña, y bueno, arriba de ellos ya entra lo que es la ciencia ficción y religión. De hecho, ya entra dentro de los consumidores superiores si consideramos que existen seres semejantes a nosotros. Y arriba están seres superiores a nosotros, que serían hiperconsumidores, que serían pues seres que nos consumen a nosotros los humanos y a todo lo demás, incluso a seres pues extraterrestres semejantes a nosotros o intraterrestres, o incluso seres interdimensionales, y que también pueden entrar arriba, e incluso podrían entrar también superhombres en estos hiperconsumidores. Podrían entrar superhombres que prácticamente serían nosotros mismos, pero más evolucionados. Y arriba estarían los dioses o el dios, según pues la religión o mitología monoteísta o politeísta, que también se alimentan pues de todo lo que está abajo, supuestamente. Y esto pues es una manera ordenada de establecer un sistema alimenticio. Y aquí, como vemos en los gráficos, están pues ejemplos de los dichosos extraterrestres que pueden estar arriba o semejantes a nosotros, como los nórdicos, y los grises, los dichosos grises, a la izquierda de su pantalla, y a la derecha tenemos a los reptilianos y al hombre. Y arriba pues los dioses como Odín, Osiris o Ra, Yahvé, que es el dios judío o judío cristiano, Yahvé o Jehová, o como lo quieran llamar. Está también a su derecha está Quetzalcóatl, dios de los aztecas. Después vendría Cristo del cristianismo, y también Krishna o Vishnu o Shiva, que es también una tríada muy semejante a la tríada judeo-cristiana. En cuanto a Krishna, pues sería pues el dios de los hindúes. Y ahora tenemos un ejemplo de un buen sistema piramidal, es decir, positiva. Es en donde existe retribución. Esto es, por ejemplo, en un buen sistema piramidal, ponemos arriba el gobierno, después las empresas, después el pueblo, como viene pasando en todas las naciones actuales, aunque se dice que según la pirámide Illuminati, las empresas están arriba del gobierno hoy en día, las corporaciones, y de hecho así es, y más arriba de las corporaciones están los bancos y las familias más ricas del mundo. Pero bueno, vamos a enfocarnos a este buen sistema piramidal, entre comillas, y es donde el pueblo y parte de las empresas, o las empresas también, aportan impuestos, aportan trabajo, aportan servicio social y aportan su votación o sufragio efectivo. Y el gobierno a su vez va a aportarle al pueblo y a las empresas, va a aportarle servicios públicos, va a aportarle obras públicas, va a brindarle protección y va a administrar de manera más eficaz los recursos obtenidos de los impuestos. Sin embargo, existe el mal sistema piramidal también, que es un sistema negativo, en donde no existe una verdadera retribución, en donde alguna de las partes no está retribuyendo lo que la otra le está dando de manera positiva. Esto es, por ejemplo, y es un caso que hoy está muy presente en la mayoría de los países, tanto occidentales como orientales, en donde el pueblo y
parte de las empresas, puesto que hay pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas, por ejemplo en el caso de México, en donde aportan impuestos, trabajo, servicio social, votaciones, etc. Y el gobierno no aporta mucho o nada, y se genera lo que genera es corrupción, desigualdad, desempleo, devaluación, violencia, criminalidad, pobreza, y me faltó poner también la ignorancia. Fomenta mucho la ignorancia, como es el caso de nuestro país, en el cual también las mismas empresas aportan ese fomento a la ignorancia, como por ejemplo en los monopolios televisivos que existen pues en México, y ustedes ya sabrán cuáles, perdón, son estas empresas que solamente se la pasan mintiendo, desinformando al público, manipulando la información y generando productos chatarra, visuales y auditivos, y también empresas que producen precisamente productos chatarra alimenticios, engordando y enfermando a la población. Así que así es como están las cosas, y también el pueblo muchas veces aporta pues ignorancia y otros males. Y bueno, vamos a hablar de la verdad detrás del orden piramidal. ¿Qué es lo que se esconde realmente detrás de todo este sistema Illuminati o de este sistema piramidal que supuestamente debe de brindar orden, y sin embargo no lo vemos así, sino que realmente lo que se esconde es un caos? Y el mejor ejemplo es el sistema alimenticio, en donde supuestamente Dios pues se come al hombre, el hombre se come a los carnívoros, por así decirlo, y también a los herbívoros y todo lo demás que está abajo. Y los carnívoros u omnívoros también se comen, disculpen por decir, es una muletilla, se comen a los que están abajo, obviamente, que serían pues los herbívoros y algunos insectos. Ahí lo vemos, por ejemplo, en los herbívoros una vaca que come plantas, y los insectos también que se comen a las plantas, y pues otra vez la muletilla, las vacas, los herbívoros también pueden, dentro de la clasificación de donde están los herbívoros, también pueden estar algunos insectos, etcétera, y las plantas a su vez se comen a los elementos que serían minerales y agua, como ya sabemos, y arriba también pueden estar los dichosos extraterrestres alimentándose de los seres humanos, tales como supuestamente lo harían los dioses o los seres interdimensionales y los supuestos intraterrestres y otros seres que desconocemos, y que a su vez estos extraterrestres podrían ser los dichosos dioses en algunos casos, como afirman algunos teóricos de los antiguos astronautas. Y por obviedad, tanto los extraterrestres, si no es que son dioses, también los dioses o Dios se comería todo lo que está debajo. Sin embargo, aquí viene lo bueno, porque ya no estaría de todo el sistema piramidal, porque si existen plantas carnívoras y se comen, como precisamente lo dicen, pues la carne, la materia, los jugos de insectos, por ejemplo, y de haberlos en otros planetas, de haber plantas carnívoras gigantes, se comerían también, obviamente, hasta a los superdepredadores y por obviedad a los humanos y herbívoros y todo lo demás que haya, y otros seres vivos, a todo lo que pudiera caer en sus fauces, incluso hasta los extraterrestres, si existen, y son semejantes a nosotros. Obviamente nosotros, si nos ponen con un león, pues sencillamente pues el león gana. Si nos ponen frente a un león en una caja, en un coliseo, perdón, sin armas,
y desnudos, pues obviamente tenemos todas las desventajas, porque no tenemos la fuerza ni ningún blindaje ni las garras para defendernos de ellos. Lo mismo pasaría con los extraterrestres. E incluso, pues como hemos visto, supuestamente los seres extraterrestres son muy endebles. Lo único que los salva es que tienen supuestamente una gran tecnología. Y de haber los extraterrestres también habría los dichosos insectoides o insectos evolucionados que podrían comerse también a las plantas carnívoras y a todos los demás seres vivos. ¿Cómo pasaría si tienen una organización como las hormigas, las abejas, pero son de mayor tamaño, incluso pueden ser más grandes que un hombre? Entonces con eso bastaría para sencillamente que ellos o ellas, los insectos, fueran los reyes de dicho planeta, como pasa en esas películas como Starship Troopers, o en videojuegos como StarCraft, en donde especies tipo insecto son las que dominan y tienen una jerarquía también de tipo piramidal, en donde un tipo de reina o incluso un tipo de insecto cerebrado es el que domina a los demás insectos, por ejemplo, insectos guerreros. Y también empieza a verse ya una forma más caótica cuando añadimos a los necrófagos y los descomponedores y seres parasitarios y viruses, los cuales, como ustedes sabrán, pues afectan prácticamente a todos los seres orgánicos e incluso inorgánicos, como las bacterias que afectan algunos seres, algunos elementos. Pues en el caso de los viruses, tenemos incluso que afectarían hasta los mismos extraterrestres, y por obviedad a nosotros, que pues siempre nos están afectando todos los días y dando tasas de mortalidad anuales. Y bueno, como pasó en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, me parece, si no me equivoco, pues un virus es el que mata a los extraterrestres. Y como también pasó en esta película de El Día de la Independencia, los humanos le mandan un virus, pero no me acuerdo si era un virus de computadora. En fin, el caso es que con un virus logran destruirlos. Creo que fue de computadora, no me acuerdo. Pero es parecido, que por cierto también me ha faltado incluir a los seres inorgánicos como los robots, y que también estarían en una zona muy equivalente a los extraterrestres, a los dioses, incluso hasta los seres humanos y parásitos y demás. Y bueno, por fortuna, nosotros los seres humanos, y por extensión y por obviedad, seguramente, los extraterrestres también pueden manipular y defenderse de los parásitos y los viruses. Y ahora sabemos muy bien que todos los seres orgánicos e incluso los seres inorgánicos, como los robots, y los elementos, incluso como las rocas y demás, tienen un ciclo de vida, o tenemos un ciclo en el que nuestro cuerpo vuelve a ser polvo. En algo tiene razón la Biblia o los textos antiguos judíos, como es el caso de ese pasaje que habla de polvo eres y en polvo te convertirás, que por cierto la Biblia tiene orígenes sumerios, acadios, babilónicos, etcétera, de toda aquella región del Medio Oriente, en el cual están hoy situadas incluso Irak y otros países que no recuerdo bien, pero así se los digo. Eso es lo que han descubierto algunos científicos. Y bueno,
hablando de religión y de los dioses, existen también los dioses que se entregaron o que entregaron su vida a los humanos, por tanto que también han sido los dioses alimento de los seres humanos, como es el caso de, por ejemplo, de Quetzalcóatl, que ayudó a los humanos, brindándoles conocimiento, como por ejemplo para crear sus ropajes, para crear sus herramientas, conocimientos espirituales, etcétera. Acá, según las mitologías o religiones prehispánicas. Y en el caso del cristianismo, pues es más que obvio, es más que bien conocido, pues la mitología o la religión de Cristo, de Jesús de Nazaret, que entregó su vida para la redención, según la religión cristiana, de los pecados del hombre. Y por tal motivo la Iglesia católica, más que nada, no sé si las evangelistas y las otras congregaciones también hagan esto, de representar al vino y al pan como, o la Eucaristía pues, como la sangre y carne de Jesús, como él mismo dijo, comed y bebed de mi carne y mi sangre. Que por cierto, algunos incluso han dicho que existen textos por allí que esto no fue una representación, sino que incluso llegó a ser verídico, dándoles de su sangre a los apóstoles. No lo sabemos si esto sea cierto, a lo mejor es falso, muy posiblemente, no lo sé. De hecho, la misma religión a veces tiene cosas dudosas, pero definitivamente este es otro ejemplo de un Dios que se entrega a los seres humanos. Y otro ejemplo que también tenemos es el caso de Prometeo, el dios griego, que entregó el fuego de los dioses a los seres humanos, según la mitología o religión griega, y por ello Zeus y los demás dioses, Zeus era el patriarca de los dioses griegos, lo condenaron a ser atado a una roca y que todos los días llegase un águila a comer su hígado, y debido a que Prometeo era un dios, este nunca moriría y por tanto al día en la noche su hígado se regeneraba para que al día siguiente volviera el águila y se lo comiera y repitiera este castigo. Y por cierto, aquí vemos obviamente que un águila se come a un dios, pues es claro que pues hasta los animales se comen a los dioses, al menos mitológicamente o religiosamente hablando. Ahora hablando metafóricamente hablando o conceptualmente hablando, los dioses y los humanos se comen a otros dioses. Que por cierto, los seres humanos también presentan canibalismo. Eso no habíamos hablado y se me pasó. Al comerse a otros dioses, y en el caso de los humanos, pues se comen a otros humanos, son caníbales. En el sentido conceptual de que, por ejemplo, con el tiempo, las antiguas religiones, los antiguos dioses, se van quedando atrás y van siendo suplantados por nuevos dioses, como pasó en el caso de los dioses griegos, que fueron suplantados por los dioses romanos, que prácticamente son los mismos, y lo único que hicieron los romanos fue cambiarle los nombres. Por ejemplo, me parece que Júpiter, dios de los romanos, era Zeus, dios de los griegos. O Marte, el dios de la guerra de los romanos, era el mismo dios de la guerra de los griegos, pero llamado Ares. Y así vemos que, por ejemplo, la religión egipcia fue pues bastante diezmada
por la religión judía, y la religión cristiana a su vez diezmó a la religión judía. Ni hablar de la religión o de las religiones o mitologías, como quieran llamarle, en América, que fueron suplantadas por la religión, o casi implantadas de manera imperativa o impositiva, por la llegada de los españoles a los nativos, al menos aquí en México. Y en cambio en el norte de América, pues fueron los ingleses, como ustedes sabrán, quienes impusieron su religión cristiana, porque ellos la manejaban un poco distinto, a los nativos americanos, que incluso hicieron un gran exterminio allá en el norte, y se habla mucho hoy incluso de eso. Y bueno, así es como están las cosas. Es increíble ver cómo detrás de la pirámide o del sistema piramidal Illuminati nos ocultan realmente que existe un caos que no necesariamente es maligno, sino que incluso es beneficioso para los seres que están como esclavos, por así llamarles, y en la base de la cadena o del sistema o de cualquier sistema. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que incluso un simple bicho puede matar a un dios, a un hombre que es casi como un dios, una representación de un dios en este mundo. Incluso hay un salmo por ahí que habla de ustedes sois dioses, hablándole a los humanos, un salmo de Daniel me parece, no me acuerdo, diciendo que nosotros éramos dioses, los seres humanos. Y bueno, entonces, así es lo que se oculta detrás de la pirámide, del sistema piramidal, perdón. Y el orden no siempre es positivo, muchas veces puede ser negativo, como es el caso de tener reyes u oligarcas dictatoriales, malignos, opresores del pueblo. Por tal motivo, el orden y el caos no son necesariamente buenos ni malos, o pueden ser buenos y malos. Todo depende de cómo se maneje el concepto, como hemos visto hasta ahora. Y bueno, esto era lo que quería enseñarles. Espero sus comentarios y espero que les haya agradado este video, que lo tuve que volver a hacer porque lamentablemente el primer video e incluso un segundo video que hice de este mismo, salieron mal los audios. Y bueno, eso es todo y nos vemos en el próximo video documental. Por cierto, se me pasaba que tampoco mencioné a los dichosos demonios, ángeles, demonios, duendes, fantasmas y etcétera, de diversos folclores y religiones a lo largo del mundo, leyendas y cuentos y mitos, como quieran llamarle, a lo largo de la historia de la humanidad, pero que estarían igualmente en este sistema caótico que no vemos. Por tanto, las teorías de las leyes del caos son un hecho. Por ejemplo, si ustedes han oído que el aletear de una mariposa puede provocar un ciclón en otro lugar del mundo. Así de interesantes están las cosas. Y bueno, ahora sí, nos vemos.